Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 en adelante, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mi tema de hoy se llama Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. El apóstol Juan, él fue desterrado y fue llevado a la isla de Patmos, donde estaba preso, y allí fue donde murió. Fue el último de los apóstoles en morir. Y fue en esa isla de Patmos donde él recibió la revelación de Jesús acerca, eso es lo que significa Apocalipsis, la revelación de Jesús. Es importante, sí, es importante leer y conocer también Apocalipsis, porque simplemente Apocalipsis lo que está revelando, sí, son las cosas futuras, pero está revelando que Jesús, a pesar de que ocurrirán cosas malas, Jesús es el Señor. Y está diciendo, hay un mensaje claro, gloria a Dios. Hay un mensaje claro que aunque en la tierra va a haber un juicio, dice que su iglesia será arrebatada a los cielos. Gloria a Dios. Somos de los que creemos firmemente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada. Antes de entrar el apóstol Juan en la materia de Jesucristo, de su venida, de las cosas que van a pasar, pues él comienza una serie de mensajes a la iglesia de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la idea de Dios, de Jesús, es preparar a su iglesia para lo que viene. La iglesia en ninguna parte de la Biblia se ha pasado que le han llegado las cosas por sorpresas. Es más, ni siquiera en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y todos aquí, los que hemos recibido a Jesucristo, dice el apóstol Pedro, somos profetas de Dios, nación santa, reyes, sacerdotes. Por lo tanto, la palabra de Dios nos revela qué es lo que quiere Dios para su iglesia. Y aquí quiero entrar un poco en lo que es Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante. Cuidado, y no era la más importante para Roma, porque en Éfeso era un puerto y era muy comerciante, era muy comercial. Había muchísimo comercio. Y no solamente eso, ellos tenían un templo que era el templo de Artemisa o Diana de los Efesios, como muy bien lo relata el libro de Hechos. Y en este templo de Artemisa o de Diana, pues era la diosa del amor. Y por supuesto, imagínense el mundo espiritual que se movía en Éfeso.
Era un mundo realmente pecaminoso. Y dice la Biblia en Hechos que el apóstol Pablo fue a Éfeso a predicar y logró alcanzar cierto número de personas y por supuesto entonces constituyó una iglesia por los cuales pasaron Priscila y Aquila, también Timoteo fue uno de los pastores allí. Y el propio apóstol Pablo pastoreó la iglesia de Éfeso por más de 2 años. Estuvo allí, gloria a Dios. Y cuando leemos la epístola o la carta escrita a la iglesia en Éfeso, podemos ver que es una carta llena de teología, llena de doctrina. Es una carta muy rica en enseñanza. Lo que quiere decir es que el apóstol Pablo quería preparar muy bien a esta iglesia para que esta iglesia no cayese fácilmente en las trampas del enemigo. Gloria a Dios. Para nosotros no es un secreto que el apóstol Pablo siempre luchó, no simplemente en Éfeso, sino en otras iglesias, para que no cayesen en las manos de falsos pastores, de falsos apóstoles, de falsas enseñanzas. Gloria a Dios. Ahora, lo que acabamos de leer en este pasaje de Apocalipsis 2 es que esta iglesia estaba muy bien preparada. Esta iglesia, conocía la palabra de Dios, porque yo veo que dice que tiene obras, arduo trabajo, es paciente, puede soportar, que no soporta a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que esta gente era estudiosa, era conocedora de la palabra de Dios, y cuando veían una falsa enseñanza decían: este no es un verdadero apóstol, este no es un verdadero pastor, hay que sacarlo fuera, es un mentiroso. Gente que estudiaba la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros también debemos ser estudiosos de la palabra de Dios, porque cuando desconocemos la palabra de Dios, pues el mismo Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Era una iglesia que salía a obrar. Seguramente evangelizaban, hablaban de la palabra de Dios. Muy seguro ayudaban al necesitado, porque dice aquí claramente que conocía sus obras. Es decir, hacían buenas cosas esta gente. Gloria a Dios. Hasta allí vamos viendo una iglesia que está bastante establecida, inclusive hasta fortalecida. Gloria a Dios. El pequeño detalle entra, el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Vuelvo y repito esa frase: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que ha sido una iglesia constante. Y seguramente, hay que predicar por amor a Dios, por amor a las almas. Hay que ofrendar, hay que diezmar por amor a Dios, amor a su iglesia. Hay que darle al necesitado por amor a ellos y porque amaban a Dios. Pero aquí hay algo que dice el siguiente verso, que es el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían pasado un poco más de 30 años después de haber sido fundada esta iglesia. Es decir, que cuando el apóstol Juan escribió esto, habían pasado ya 30 años. Parece que el tiempo nos enfría, como decimos coloquialmente, el guarapo. Parece que el tiempo nos hace un tanto insensibles.
Parece que el tiempo como que va haciéndonos mermar. Parecía que esto era lo que pasaba. Gloria a Dios. Parecía que esto era lo que pasaba. Pero también me doy cuenta que Jesús da esta alerta porque el deseo del Señor no es ver a su iglesia apagada, sino a su iglesia encendida, a una iglesia que no deja su primer amor, sino que se mantiene siempre enamorada de Él. Gloria a Dios. Cuando el fuego se apaga o cuando el primer amor se apaga, se pierde el interés por lo celestial y se desarrolla atracción por lo mundano y por lo temporal. Tal vez esto era lo que le había pasado a esta iglesia. Posiblemente habían quitado sus ojos del cielo, de lo eterno, y comenzaron a ver lo temporal. Comenzaron a ver lo mundano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bajar la mirada y ponerla de forma horizontal, ya no vertical, sino horizontal. Porque cuando vemos que nuestra visión está arriba y llega a bajar, es porque hemos perdido la visión. Hemos perdido la esperanza. Hemos perdido lo que creemos y esperamos del futuro. El que pierde el primer amor ya no vive por el mañana, sino que vive el hoy, sin importar lo que viene. Hoy es hoy y punto y se acabó. ¿Cuánta gente yo no escucho decir, bueno, yo hoy puedo cometer un pecadillo, lanzarme una canita al aire y yo sé que el Señor me perdona? Mañana ya estoy nuevamente recuperado. Eso no se le ha ocurrido a usted nada más, ¿sabe? Eso viene ocurriendo de toda la vida. Que creen que, bueno, yo me puedo echar una canita al aire y mañana o después yo le pido perdón al Señor. ¿Sabe? El que hace eso desconoce lo que dice la palabra de Dios. Porque el que hace ese tipo de cosas, pecar creyendo que después el Señor lo va a perdonar, la Biblia dice que el que peca deliberadamente, y si usted no sabe lo que significa pecar deliberadamente, es pecar con conciencia de que yo sé lo que estoy haciendo y yo sé las consecuencias que trae, mas sin embargo yo lo hago. Y cuando eso sucede, bueno, dice que hay una horrenda expectación de juicio, y para ese no hay otra cosa, porque ha tomado la sangre de Jesucristo como inmunda. Por eso dice la Biblia, ¿por qué o cómo descuidaremos una salvación tan grande que costó la vida del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Gloria a Dios. Ahora, perder ese primer amor nos hace insensibles al Espíritu Santo y nos hacemos sensibles a las cosas de la carne. Cuando estás en el primer amor, cuando lees la palabra, tú sientes que Dios te habla. Pero cuando ya pierdes ese primer amor, la Biblia es leída como cualquier historieta, como cualquier novela, como cualquier libro. Gloria a Dios. Y dejamos de ser insensibles a esa voz que nos habla y que constantemente nos dirige y nos redarguya para que nosotros seamos totalmente diferentes a los que éramos en el pasado, cuando estábamos en el mundo. Gloria a Dios. Y comenzamos a escuchar entonces ahora, cuando perdemos ese primer amor, la voz del mundo hablando. Así, tal cual como la escuchó Adán y Eva. No morirás, sino que tus ojos serán abiertos y verás igual que Dios. No te preocupes,
con una sola vez que lo hagas, no hay problema. Tú puedes vencer al pecado. Échate tu probadita y después le pides perdón al Señor. Eso es lo que te dice la carne. Eso es lo que te dice el mundo. Y el detalle está que el que perdió el primer amor ha resistido la voz del Espíritu Santo. Ha resistido la palabra de Dios. Ha resistido al mismo Dios para hacer lo que a él le provoca. Pablo a Timoteo era un muchacho, como se los dije, lo dejó cierto tiempo en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el verso 6 en adelante: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según los pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta que Timoteo parece haber perdido ese primer amor. El fuego había mermado y su corazón se había llenado de miedo, de temor. Su corazón se había llenado de la voz del mundo. Y tal vez no es para menos. Se inicia una persecución contra los cristianos tan bestial en el primer siglo. Y no solamente en el primero, sino unos cuantos siglos más. Se levanta esa persecución tan brava porque Satanás quería erradicar esa iglesia que predicaba un Jesucristo resucitado. Gloria a Dios. Podemos leer libros que nos hablan de los mártires, y no solamente historia y libros, sino hasta la misma Biblia que nos habla de hombres y mujeres que fueron perseguidos, que fueron ajusticiados, fueron asesinados vilmente, simplemente por confesar a Jesucristo como el Señor y no renegarlo. La misma Biblia dice que estos hombres y mujeres no eran dignos de haber venido a esta tierra, porque realmente esta gente tenía un carácter espectacular, un impulso en su vida tremendo. ¿Sabes qué? El primer amor ellos no lo dejaban a un segundo plano. Ese fuego del Espíritu no buscaban que mermara, sino que ese fuego se mantuviese siempre vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Pues pensamos que entró miedo en Timoteo. Los están matando a los cristianos, van a venir por mí también. Es normal que sintamos miedo, es normal que sintamos a veces la presión del mundo. Lo que no es normal es que nosotros caigamos bajo sus garras. ¿Me escuchó? Parece mentira, pero ¿quién estaba animando a Timoteo? Un hombre que estaba preso, un hombre que estaba siendo tal vez cada día torturado. Él le está escribiendo a un muchacho que está libre y que tiene la vida por delante. Le está diciendo: enciende la llama en tu corazón. Le está diciendo: tú no tienes que ser un cobarde, sino que tú estás lleno de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Aleluya. El preso, el que está sufriendo, alentando el que está libre y con mucho camino por recorrer. Gloria a Dios.
Allí vemos que el apóstol Pablo estaba verdaderamente sólido. Y así es como nosotros debemos levantarnos en Jesucristo. Que a pesar de que estemos presos, torturados en la situación por la que estemos pasando, que aún estemos a 5 horas de morir, nosotros podamos darle aliento al que tiene una vida por delante. Que nosotros podamos darle vida a alguien que se sienta angustiado y con miedo. Porque esos son los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Los que no pierden su esperanza por ninguna cosa. El que pierde ese primer amor, esa persona comienza a creer que lo terrenal y mundano tiene más poder y más valor que lo celestial. Dios es una columna que nadie mueve, es una roca que nadie mueve. Y lo más importante es que nosotros debemos saber que estamos en esa roca. Y si esa roca no se mueve, ¿por qué me tengo que mover yo? ¿Por qué me tengo que mover yo si esa roca no se mueve? Es que a veces pensamos que no estamos en la roca, sino en la casa esa de la cual habla Jesús, la de la arena. Y no, si usted está en Jesús, usted está en la roca. Gloria a Dios. No podemos darle más valor a lo terrenal y mundano. Wow, ¿cómo uno puede? Escucha gente decir: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y me choca con lo que tengo que hacer en la iglesia. Y yo he visto gente que ha sacrificado sus cosas seculares por estar en la casa de Dios y cumplirle al Señor y a los hijos de Dios. Que cuando tú estás en el primer amor, no, lo demás no es primero, Dios es primero. Gloria a Dios, Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Uno se da cuenta cuando a la gente se le apaga el amor por Dios, porque ¿qué pasa que no está viniendo al culto? Bueno, es que el trabajo, el horario, que no me cuadra, que no me esto. Pero cuando estaba en su primer amor, cansado, agotado, sudado, hediondo y podrido y con hambre, estaba en la iglesia el martes y el miércoles y el jueves, en el culto de oración, en el culto de estudio bíblico y en la oración el jueves. Perdón, el viernes en el culto de los jóvenes. Porque estaba en el primer amor. Quería llenarse de la presencia de Dios todos los días que pudiera. Pero cuando se pierde el primer amor, nos desenfocamos, perdemos la visión, y entonces ahora todo es una excusa. Todo es una excusa. Qué maldición son las excusas. Y nos estamos maldiciendo, porque cuando damos excusas lo que damos es mentiras. Mentiras. Y para no dar mentiras es mejor quedar callado. Oye, no dicen nada. Están muy callados. El que está en su primer amor hace lo que sea por estar siempre lleno de Dios. ¿Te acuerdas cuando estaba en el primer amor? Que te levantabas a las 2 de la mañana con aquel sueño y escuchabas una voz que te decía: ora. Y tú no lo pensabas 2 veces, tú te lanzabas de esa cámara de rodillas a llorar ahí: Señor, lléname. Ahora, cuando escuchas una voz que te dice: ora, ¿tú crees que es un partido político? Estoy soñando con un partido político. ¿Será que voy a ser presidente? Las cosas para Dios nunca se deben hacer obligados. Nunca. Nunca. Mi pregunta: ¿cuándo usted ha hecho cosas obligadas? Claro que sí. Y cuando hace las cosas obligadas, ¿cómo las hace? ¿Ah? De mala gana, ¿verdad? El que perdió el primer amor es quejumbroso, es víctima, es frágil, de todo se queja. El que está en el primer
amor. Dije, mire, vine para acá con dolor, porque lo he escuchado de mucha gente. Gente que ha venido enferma, que no se puede ni parar, pero están aquí y hoy están aquí y dicen, yo vine aquí porque amo a mi Señor, porque estoy viviendo en ese primer amor y que no voy a dejar que el dolor, ni la enfermedad, ni las circunstancias me detengan. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Fuera ese espíritu de queja, ese espíritu de ser víctima, ese espíritu de fragilidad. ¿Qué debo hacer para recuperar el primer amor? Me gusta lo que dice el propio Jesús en estos versos. Dice, recuerda. ¿Sabe? Hay momentos con el Señor que nunca se olvidan. Son especiales porque son especiales. Especiales. ¿Sí o no? Recuerde uno de esos momentos. Esas son cosas que yo recuerdo porque fueron experiencias que me marcaron. Y ahí dice, recuerda. ¿De dónde has caído? ¿De dónde has caído? Quiere decir que cuando estabas en el primer lugar estabas arriba. Estabas arriba. Y cuando el primer amor se apagó, caíste. Caíste. No, pastor, yo no estoy caído, yo oro, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, pero estás apagado como Éfeso. Pero es que yo vengo y evangelizo, y yo vengo y doy mi diezmo y mi ofrenda, y yo vengo y saludo a los hermanos, pero estás apagado. Caíste, perdiste ese primer amor. Ahora, lo que está diciendo aquí es, aléjate de lo que te hizo caer. ¿Qué fue lo que te apagó? Muchos los apaga el televisor, las redes sociales, el teléfono, la internet en la computadora. A otros no, a otros los apagó llevar una vida doble. Ahí el Señor está diciendo, recuerdan de dónde has caído. Recuerda lo que hacías antes y échate un ojito ahora. Échate un ojito ahora. Ahora dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y de qué me debo arrepentir? Bueno, de los pecados si los tienes. Y si no has pecado, bueno, arrepiéntete de estar frío, de haber apagado el fuego. Hay algo aquí que me llama la atención. Porque cuando leímos el pasaje de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo, enciende. ¿Me está prestando atención? No le dijo enciende, le dijo, ¿qué? Quiere decir que el fuego no estaba completamente apagado. Los carbones todavía estaban un poco rojizos. ¿Qué hacía falta? Que él empezara a hacer lo que había dejado de hacer. Una vida de oración, una vida de conocer a Dios, una vida de vivir para Él, una vida de pedirle la llenura a Él. Y justamente aquí está diciendo el apóstol Juan, bueno, mira de dónde has caído, pero también arrepiéntete de lo que dejaste de hacer. Arrepiéntete de dónde caíste. Trata de recuperar el lugar o el tiempo perdido, que no se puede recuperar el tiempo perdido, pero sí puedo lograr buscar nuevamente que ese fuego se avive en mi corazón. Aquí esa palabra arrepiéntete en griego es metanoeo, y esa palabra significa cambiar de mentalidad. Cambia la mentalidad, es decir, pensar diferente, reconsiderar. Cambia la mentalidad. Cambia la mentalidad. ¿En qué estás pensando? Eso es lo que quiero. Sí, eso es lo que quieres. Pero eso es lo que te beneficia. Eso es lo que te beneficia. Eso es lo que te ayuda. Eso es lo que te inspira a salir adelante. Lo último que dice es, vuelve a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué fue lo que dejamos de hacer?
chale pastor, mire, yo ahora ya yo no tengo tanto tiempo para orar. Ya dejaste de hacer algo. Ya yo no tengo tanto tiempo. Yo leo la Biblia, pero no tengo mucho tiempo para meditar lo que leí. Yo ahora no tengo tanto tiempo para ir a la iglesia, porque es que los horarios del trabajo y de los estudios no me lo permiten, y del pasaje tampoco. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿A dónde hemos llevado nuestra vida espiritual? Culmino con este versículo, sin explicación ninguna, porque habla por sí solo. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los muchos ríos. Cuando amas a Dios, no hay río que te ahogue. Cuando amas a Dios, no hay fuego que te consuma. Cuando amas a Dios, no hay río que te atropelle, porque estás con Él, porque lo amas a Él. Y todo lo que te pueda venir, tú lo soportas porque lo amas. Volvamos a nuestro primer amor.